Hola chicos de segundo año medio, les habla su profesora Génesis Reyes y esta vez para hacer una síntesis y el cierre de la unidad número 2 que tiene que ver con el tema de la ausencia, el exilio, la migración y, y bueno, en realidad vamos a hacer una retroalimentación de la evaluación final, que fueron los dos últimos textos que trabajamos, más el cortometraje La historia del oso y un pequeño afiche que había ahí en su texto. Bueno, en realidad el primer texto que se llamaba La historia del amor, de Nicole Krauss, que ahí está su autora, ella nació en el año 74, es una norteamericana, que su familia, en realidad, su abuelo, vivieron el tema del holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella tomó todas estas historias y las fue plasmando en una novela muy bonita, muy emotiva. Entonces que aquí nosotros leemos solamente un fragmento, ¿ok? Bueno, entonces correspondía a este relato en el que nosotros debíamos analizar el contexto histórico en el que estaba ambientada esta historia, teníamos que interpretar a través de datos e indicios, teníamos que ver el narrador que estaba en esta historia. Y el segundo texto era un texto argumentativo, era de José Saramago, él es un premio Nobel de literatura portugués, y hablaba de historias de la inmigración. Esto se tomó de un blog de José Saramago que alcanzó a ser los últimos días de su vida. Y aquí, en realidad, vimos algunos temas propios del discurso argumentativo, como los modos de razonamiento. Y en el afiche había que ver el propósito, los recursos verbales y no verbales del afiche y algunas estrategias de persuasión. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer estas dos historias rápidamente y vamos a luego ver cuál es la mejor respuesta para estos relatos, ¿ok? Bueno, entonces quiero partir con un tráiler de una película, un resumen muy antiguo de una historia que se llama La vida es bella y tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas historias que hablan acerca, ¿verdad?, del holocausto y la persecución a los judíos. Y todos los que pudieron sobrevivir tuvieron que emigrar también a distintos lugares. Entonces, tenemos esta que se llama La vida es bella, hay otras más actuales como El niño con el pijama de rayas, está La ladrona de libros, la historia verídica de Ana Frank, ya tenemos también El pianista, La lista de Schindler, y así hay un montón de películas y también novelas que tienen relación con esta temática. ¡Paso! ¡Paso! ¡Cuidado! ¡Paso! 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 ¡Cuidado! Buenos días, princesa. ¿Quién sabe si algún día nos encontraremos de pie, eh? Bueno, perdóneme, pero ahora me tengo que escapar, ¿eh? ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, princesa! ¡Hasta pronto! Es usted otra vez. ¿Cómo lo hace? Esta es la princesa que me cayó del cielo entre los brazos. El cabezón. ¿Con quién se casa? No lo sé, aunque no creo que venga. Todavía no ha aparecido. Están todos esperándola. ¡Guido! ¿Qué pasa? ¿Dónde te habías metido? ¿Qué ocurre? Tu tío. ¿Mi tío? Ha pasado una cosa grave. ¡Ven, ven! ¿Dónde? ¡Fuera, fuera, el caballo! ¿El caballo? ¿Qué pasa? Dios mío, ¿qué pasa, tío? ¿Es tu caballo? Pero... ¡Qué burrada! ¿Pero qué le han hecho? ¿Le han maquillado? ¿Qué han escrito? ¿Achtung, caballo judío? ¿Pero qué? Son los bárbaros, los vándalos de siempre. Qué triste estupidez. Caballo judío. Anda, tío, no te lo tomes mal. Lo han hecho por... No, no lo han hecho por. Lo han hecho por. Te tendrás que acostumbrar, Guido. Pronto empezarán contigo. ¿Conmigo? Vamos, tío. ¿Qué quieres que me hagan? Como mucho me desnudarán, me pintarán de amarilla y me escribirán Achtung, camarero judío. Venga, tío, venga. Oye, no lo sabía que este caballo era judío, ¿eh? Venga, vamos, mañana te lo desmaquillo, ¿eh? Lo compramos para mamá. ¿Cuánto vale? 15 liras. 15 liras, pero me parece que es falso. Es como tu tanque. Vamos, vamos, venga. Vámonos, Josué. Prohibida la entrada a los judíos y a los perros. Vámonos, Josué, vámonos.
Dora, ¿qué pasa? Tío. ¿Pero dónde vamos? ¿Dónde nos llevan? Le pido ir en ese tren. ¿Has jugado con los demás niños hoy? Sí, pero los niños no se saben las reglas. Me han dicho que no es verdad que se gana un carro blindado. No saben que se deben ganar puntos. ¿Y te has dejado engañar? Son listos como el hambre. Lo que quieren es ganarlo ellos. ¿Cómo no se va a ganar un tanque? No te dejes engañar, ¿eh? ¿Y cuántos puntos hemos ganado hoy? Hoy yo 50. Bueno, vaya, 48. Me han quitado 2 puntos porque me he tropezado mientras jugaba al pilla-pilla. Me he tropezado. Vaya, ha sido. ¡Buenos días, princesa! He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine y tú llevabas aquel vestido rosa que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. Pienso siempre en ti. Y ahora... ¡Mamá! Papá me lleva en carretilla, pero lo hace fatal. Me hace morir de risa. Vamos los primeros. ¿Cuántos puntos tenemos hoy, papá? ¡Corre! ¡Vamos, que vienen los malos que gritan! ¡Vámonos! ¿Dónde? Aquí. Ven, corre, ven, deprisa. Bueno, adiós. Volveré luego. Escúchame, Josué. Si yo tardara en venir, tú no te muevas, ¿eh? No salgas. Solo puedes salir. Escúchame bien. Debes salir solo cuando haya silencio absoluto y no veas a nadie, para estar bien seguro. Repítelo. No salgo hasta que no haya nadie. Muy bien, cabezota. Adiós. Escóndete. Los, jeder! Was zum Teufel machst du? Vorwärts! Jeder! Entonces, bueno, chicos, comenzamos la lectura ahora rápidamente de La historia del amor de Nicole Krauss. Y dice así: Eras una vez un niño que amaba a una niña, y la risa de ella era como una pregunta que él quería pasar la vida contestando. Cuando tenían 10 años, le pidió que se casara con él. Cuando tenían 11, le dio el primer beso. Cuando tenían 13, se pelearon y estuvieron 3 semanas sin hablarse. Cuando tenían 15, ella le enseñó la cicatriz del pecho izquierdo. Su amor era un secreto que no revelaron a nadie. Él le prometió que no querría a ninguna otra en su vida. ¿Y si yo me muero?, preguntó ella. Ni aún entonces, dijo él. El día en que ella cumplió 16 años, él le regaló un diccionario de inglés y juntos aprendían las palabras. ¿Esto qué es?, preguntaba él, recibiéndole el tobillo con el índice. Y ella buscaba la palabra. ¿Y esto?, preguntaba él, dándole un beso en el codo. Elbow. ¿Qué palabra es esa? Entonces, él lo lamía. Y ella se reía bajito. ¿Y esto qué es?, preguntaba él, rozándole con el dedo la suave piel detrás de la oreja. No lo sé, respondía ella, apagando la linterna y echándose de espaldas con un suspiro. Cuando tenían 17 años, hicieron el amor por primera vez, sobre un montón de paja en un granero. Después, cuando ocurrieron cosas que nunca hubieran podido imaginar, ella le escribió en una carta: ¿cuándo aprenderás que no hay una palabra para cada cosa? Eras una vez un muchacho que amaba a una muchacha que tenía un padre que fue lo bastante listo como para gastarse hasta el último zloty en enviar a su hija pequeña a América. Al principio ella no quería ir, pero el chico también sabía ya lo suficiente como para pedirle que se fuera. Y le juró por su vida que ganaría dinero y que encontraría la manera de seguirla. Así pues, ella se marchó. Él consiguió trabajo en la ciudad vecina, de portero en un hospital. Por las noches escribía el libro. Le envió una carta en la que copió 11 capítulos en letra muy pequeña. Ni siquiera sabía si ella la recibiría.
Ahorraba cuanto podía. Un día lo despidieron. Nadie le dijo por qué. Volvió a casa en el verano de 1941. Los Einsatzgruppen penetraban hacia el este, matando a cientos de miles de judíos. Un día de julio, claro y caluroso, entraron en Slon. Casualmente, a aquella hora, el chico estaba tumbado en el bosque pensando en la muchacha. Podría decirse que su amor lo salvó. En los años siguientes, el chico se convirtió en un hombre que se hizo invisible. Así escapó de la muerte. Y a ver, acá paramos. ¿Por qué el chico se habrá convertido en un hombre invisible? ¿Qué me querrán decir con esto? Tienen que pensar. A ver, vayan haciendo alguna predicción de qué pasará entonces con esta historia para los que no la han leído todavía y para los que ya lo leyeron, ¿cierto? ¿Sabe de qué estamos hablando cuando decimos que él se convirtió en un hombre invisible? Érase una vez un hombre que se había hecho invisible y que llegó a América. Había estado escondido 3 años y medio casi siempre en árboles, pero también en grietas, sótanos y agujeros. Y un día aquello acabó. Entraron los tanques rusos. Estuvo 6 meses en un campamento de desplazados. Hizo llegar noticias suyas a un primo que vivía en América y era cerrajero. Mentalmente practicaba una y otra vez las únicas palabras de inglés que sabía. Knee, elbow, ear. Al fin llegaron los papeles. Tomó un tren que lo llevó a un barco y al cabo de una semana llegaba al puerto de Nueva York. Era un día frío de noviembre. Apretaba en la mano un papel doblado con la dirección de la muchacha. Pasó la noche en el suelo de la habitación de su primo, sin dormir. El radiador se encerreaba y siseaba, pero él agradecía el calor. Por la mañana, su primo le explicó 3 veces cómo ir a Brooklyn en metro. Él compró un ramo de rosas, pero las flores se marchitaron, porque a pesar de que su primo le había explicado 3 veces lo que debía hacer, se perdió. Al fin encontró la casa. Hasta el momento en que apoyaba el dedo en el timbre, no se le ocurrió pensar que quizá debía haber llamado antes. Ella abrió la puerta. Un pañuelo azul le cubría el pelo. En la casa del vecino se oía la transmisión de un partido de fútbol. Érase una vez una mujer que había sido la muchacha que subió a un barco para ir a América y estuvo vomitando todo el viaje, no porque estuviera mareada, sino porque estaba embarazada. Cuando lo supo, escribió al muchacho. Todos los días esperaba carta de él, pero la carta no llegaba. Ella trataba de disimular el embarazo para no perder el empleo en el taller de confección donde trabajaba. Semanas antes de que naciera el niño, alguien le dijo que en Polonia mataban a los judíos. ¿Dónde?, preguntaba ella, pero nadie sabía dónde. Dejó de ir a trabajar. No podía levantarse. No podía levantarse de la cama. Al cabo de una semana, el hijo del dueño del taller fue a verla. Le llevaba comida y le puso un ramo de flores en un jarrón al lado de la cama. Cuando se enteró de que estaba embarazada, llamó a una comadrona. Nació un niño. Un día la muchacha se incorporó en la cama y vio al hijo del dueño mecer al niño al sol. Al cabo de unos meses, ella accedió a casarse con él. 2 años después tuvo otro hijo. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con esta historia? ¿Qué ocurrirá entre el encuentro? ¿Se irán a encontrar alguna vez? A ver, veamos los indicios que me da el texto. El hombre que se había hecho invisible escuchó todas estas cosas, de pie en la sala. Tenía 25 años. Había cambiado tanto desde la última vez que había visto a la muchacha que ahora una parte de él quería soltar una risa fría y dura. Ella le dio una pequeña foto del niño que entonces tenía 5 años. Le temblaba la mano. Le dijo: «Dejaste de escribir. Pensé que habías muerto». Él miró la foto del niño que cuando creciera se parecería a él. Y aunque esto él no podía saberlo, iría a la universidad, se enamoraría y desenamoraría y sería un escritor famoso. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Le puse Isaac», dijo ella. Se quedaron en silencio largo rato, mientras él miraba la foto.
Al fin pudo decir 2 palabras. Ven conmigo. Repitió él alargando la mano. A ella le resbalaban lágrimas por las mejillas. 3 veces se lo pidió. Ella negó con la cabeza. No puedo, dijo. Miraba al suelo. Por favor, dijo ella. Así pues, él hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Cogió el sombrero y se fue. Y si el hombre que una vez fue el chico que prometió no enamorarse de ninguna otra muchacha mientras viviera, cumplió su promesa. No fue por terquedad, ni siquiera por lealtad. No pudo evitarlo. Después de haber estado escondido 3 años y medio, no parecía inconcebible esconder su amor por un hijo que no sabía que él existía. No. Si eso era lo que quería la única mujer a la que él amaría en su vida, al fin y al cabo, ¿qué puede significar esconder una cosa más para un hombre que ya ha desaparecido por completo? Esta es la historia, chiquillo. La verdad que a mí me emociona bastante. La encuentro una historia potente de amor, ya en un contexto difícil de la guerra y todo eso. Ya, chiquillo, entonces ahora a lo que nos compete, que en el fondo es como para ir cerrando la unidad, y quiero que ustedes se autoevalúen también y piensen si hacen esta cosa o no cuando están leyendo, ¿ya? Entonces, cuando leo, ¿comprendo o me pierdo fácilmente? Cuando ustedes se pierden y no se concentran en lo que está pasando en la historia y están pensando en el almuerzo, en la polola, a lo mejor en lo que tengo que hacer después o en el videojuego que dejé a media, piensen, ¿comprendo bien o me desconcentro fácilmente? ¿Me pierdo en la lectura? Ahora, si me pasa eso, ¿qué tengo que hacer entonces? Yo les recomiendo volver a leer, devolverse hasta donde ustedes más o menos creen que empezaron a irse, su mente empezó a estar en otra parte, ¿ya? Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la estrategia que sigo cuando me encuentro con palabras complejas? Aquí habían palabras que no conocíamos. Por ejemplo, ahí hay una, inconcebible. Me parece inconcebible esto. ¿Qué hacen? ¿Siguen leyendo nomás? Pregunto a alguien qué significa, busco en mi celular, en el diccionario, o me da lo mismo, total, da igual si conozco una palabra nueva o no. Ahora, yo les aconsejo que si tienen a alguien por ahí cerca que pregunten, ustedes no van a perder nada con buscar en el celular qué significa una palabra. Tienen en sus manos, ¿verdad? Una herramienta súper potente que les va a mejorar bastante el vocabulario. Y eso, chiquillos, de verdad, que es una herramienta que no se las puede quitar nadie. La plata va y viene, los trabajos van y vienen, pero de pronto cómo me comunico, cómo digo, cómo me expreso, es algo que está en mí y nadie me lo puede arrebatar. Y eso me va a hacer llegar muy lejos. Entonces, trabajen su vocabulario, háganse notar, demuestren la diferencia con las palabras. Ahora, en la tercera pregunta, me pregunto acerca del propósito del texto que estoy leyendo, o sea, ¿para qué se escribió? ¿Por qué esta chica de apellido Kraus habrá querido contar esta historia? ¿Solo para entretenernos? Yo creo que no, que hay otro trasfondo también, ¿cierto? Porque ella quería contar la historia de su familia que fue inmigrante, ¿ya? ¿Quién sería ella entonces de estas personas, de esta historia de estos enamorados? Ya, entonces, ese es el propósito, finalidad del texto. Identificó las ideas centrales y secundarias. ¿Qué era lo más importante? ¿Era importante que el hijo de ellos dos se convirtió en escritor? ¿O era más importante que él estuvo escondido y pudo sobrevivir a la guerra y a la persecución de los judíos? ¿Qué creen ustedes? Exacto, lo primero es más, me refiero a lo primero que ocurre, es más importante. Lo otro es un detalle, es secundario. Ahora, interpreto lo que estoy leyendo. ¿Por qué él era un hombre invisible? ¿Por qué se hizo invisible? ¿Por qué? No es literal, ¿verdad? Acá hay algo más. Él estaba escapando de la guerra, entonces no lo podían ver, estuvo arriba de árboles, estuvo escondido, es por eso. Entonces, le voy atribuyendo un sentido a mi lectura
Y eso es lo más importante, que la lectura, que ustedes se fijan, no nos demoramos nada, unos minutos, cobra sentido, tiene sentido para mí, ¿ya? Entonces, ahora vamos a la corrección y a la revisión de algunas preguntas. Y la primera era quiénes son los protagonistas de la historia, y aquí la mayoría de ustedes, los que hicieron esta tarea, la tenía correcta. Era un chico, una chica, pusieron un niño y una niña, un hombre y una mujer que se enamoraron cuando eran niños y se transformaron después en pareja cuando eran adolescentes. Y la primera vez lo mencionan en el texto ahí, literal, y dice, eres una vez un niño que amaba a una niña. Entonces ahí tenemos a los protagonistas de esta historia. Después, ¿cuáles fueron los motivos que llevaron a emigrar a la joven y después al muchacho? Porque fueron razones distintas. Entonces, la joven se fue a América en el contexto europeo de la Segunda Guerra Mundial, en los que los nazis perseguían a los judíos. Tras la derrota alemana, el joven va en busca de ella. O sea, ella se va primero, ¿cierto? Se va a buscar trabajo, nuevas oportunidades, y porque sabían lo que se venía en el fondo. El papá de ella sabía a lo que su hija se podía enfrentar. Y entonces él después logró al final escapar también a América. Y en la número 3 dice, ¿qué ocurre con el joven durante el desarrollo de la guerra y cómo influye esto en su vida? El joven se había evitado esconderse, ¿cierto?, de los nazis, los que le impedía comunicarse con su mamá y saber de su hijo. Pero él no sabía que estaba embarazada. Ella entonces accedió a casarse con otro, pues creía que estaba muerto el joven a quien llamaba. ¿Por qué? Porque nunca le contestó sus cartas, ¿cierto? Y la número 4 decía, el tipo de narrador. Era un narrador omnisciente, claro, porque sabe todo lo que piensa, siente los personajes, está en tercera persona, está fuera de la historia, conoce todo de los personajes, ¿ya? Entonces, esa era la mejor respuesta. Ahora, también en las clases anteriores, cuando hicimos el repaso, vimos la historia de un oso, que justamente tiene relación con todas las historias que nosotros hemos trabajado hasta ahora, que tienen que ver con la inmigración, con el exilio, con la ausencia, y todo esto va conformando la identidad. Entonces, la primera pregunta de la historia del oso era, ¿cuál es la historia que cuenta el oso mediante su teatrillo? Y era su historia personal, ¿verdad? Que llegan estos militares y se empiezan a llevar algunos animalitos y los llevan al circo. Pero obviamente que acá nosotros tenemos simbolismos y significa que es otra realidad, ¿cierto? No son animales, sino que se quiere referir el autor del cortometraje a que son personas que vivieron esta situación. En el fondo, el osito cuenta su propia historia de cuando se lo llevaron prisionero hasta cuando él logra escapar. Y en la número 2, ¿por qué se puede decir que el oso experimentó el exilio? Fue un exilio, ojo, forzoso, a él lo llevaron prisionero, ¿cierto? No es que él se haya querido ir por su propia voluntad. Entonces, también los que hicieron esta tarea, la gran mayoría la tiene correcta. Y la otra, la número 3, era cómo relaciona esta historia, y también todos contestaron muy bien que se relacionan Año Nuevo en Gander, de la chica que había sido torturada en Chile, ¿cierto? Y le ofrecían este pasaje de vuelta, pero en realidad era porque las personas del aeropuerto no querían trabajar la noche de Año Nuevo. Entonces, acá tenemos tortura, y al osito también sufrió tortura. Y en el caso de la historia del amor, también hay persecución, ¿cierto?, de los nazis a este joven, y obviamente el osito también pasó exactamente lo mismo, ¿ya? Ya, chicos, entonces para el siguiente texto, quiero que revisemos un video, que es un tráiler de una película que vi hace poquito en Netflix, y que también me hizo mucho sentido con la unidad que nosotros estamos trabajando, de una chica irlandesa que se va también a Estados Unidos, a la misma ciudad que hablábamos de Brooklyn. Y en el fondo quiero cerrar también con esta historia, porque quiero que entiendan que, como dice ahí José Saramago en su texto, todos de alguna manera podemos venir o experimentar, o nuestra familia, conocer lo que es la migración, la emigración, la inmigración, ¿ya? Bueno, José Saramago, entonces, como yo les decía, es un premio Nobel de Literatura, es portugués, él murió hace poco, en realidad, para mí es poco, 10 años, 2010,
Y este libro entonces, perdón, el texto se sacó de su obra póstuma, significa que fue después que él haya fallecido. Se llamaba El último cuaderno, se recoge los textos que escribió en su blog entre el 23 de marzo del 2009 y el 2 de junio del 2010, 16 días antes de morir, escribió esto, y en los que abordó diversos temas de la actualidad, demostrando su profundo compromiso social. Y él tiene una historia, chicos, de verdad que se las recomiendo, y ojalá que los que son lectores y los que no, también los invito, que se llama Ensayos sobre la ceguera. Y es un libro de verdad maravilloso y tiene justamente mucha razón con lo que nosotros estamos viviendo ahora en la etapa de pandemia. Así que es un libro reflexivo, interesante, como les digo, de una enfermedad muy extraña, que la pandemia acá es la ceguera y es contagiosa, pero las personas ciegas ven todo blanco. Y ahí nos va a mostrar José Saramago a todo lo que puede llegar el ser humano. De verdad que es muy, 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 muy buen texto. Bueno, pero ahora vamos a ver lo que José Saramago nos dice acerca de la emigración. ¿Ya? Entonces, los invito a ver este tráiler, este video de esta película, y luego leemos este breve texto. I'm away to America. My sister Rose arranged it. I can't buy you a future. I can't buy you the kind of life you need. But you'll come see me there one day. Yes. Passport, please. Step this way. Next, please. Father Flood sponsored me. He found me a job. They told you a date for the nylon sale yet, Eilish? Oh, dear God. I'll thank you to keep his name out of a conversation about nylons. We need Irish girls in Brooklyn. I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland. I was glad to see you finally got some letters from home today. I forgot to check. They'll still be there after dinner. Dear Eilish, it's hard for me to believe that you're reading this thousands of miles across the sea. It seems everything is so exciting and new compared to here. Won't you dance with me? Secret is to look as though you know what you're doing. I wish someone had told me that years ago. Dear Rose, I think of you and Mother every single day. I have a boyfriend. He's sweet. He's funny. Tony has helped me to feel that I have a life here I didn't have before I met him. Hello, Mammy? Everyone's gone, Eilish. I have nobody. How would it be for you if I did go home? I'd be afraid. Afraid that I wouldn't come back. Eilish, this is Jim Farrell. It's a great pleasure to meet you. We all want to hear what life in New York. You have beaches in Brooklyn. It's not the same. Is that Jim Farrell I saw? He's a catch for someone. I'd imagined a different life for myself. But your life here could be just as good. Better, even. Tony, I want you to know that I don't know what I want you to know. As long as we're together, it doesn't matter where we go. Home is home. Ya, dice así. Día 17, Historias de la Emigración. José Saramago. ¿Qué tiene la primera piedra quien nunca haya tenido manchas de migración ensuciándole el árbol genealógico? Tal como en la fábula del lobo malo que acusaba al inocente corderito de enturbiarle el agua del riachuelo donde ambos bebían. Si tú no emigraste, emigró tu padre. Si tu padre no necesitó mudar de sitio fue porque tu abuelo, antes que él, no tuvo otro remedio que irse, cargando la vida sobre las espaldas en busca del pan que su tierra le negaba. Muchos portugueses murieron ahogados en el río Bidasoa cuando noche oscura intentaban alcanzar a nado la orilla de allá, donde se decía que el paraíso de Francia comenzaba. Y chiquillo, esto
no se ve solamente en Portugal para tratar de ir a Francia, lo vemos desde los cubanos que van a Miami, ¿cierto? A Estados Unidos, que se suben a embarcaciones, pero súper rudimentarias, o lo hacían hace algún tiempo, gente que se expone en las fronteras. Ustedes, no sé si vieron también algunas noticias hace un tiempo atrás, donde en Estados Unidos los enjaulaban literalmente, chicos, a los mexicanos por tratar de pasar a la frontera en Estados Unidos. Entonces, no es solamente en Portugal, pero aquí nos vamos a centrar en esta historia. Centenares de miles de portugueses tuvieron que someterse en la llamada culta y civilizada Europa, de más allá de los Pirineos, a condiciones de trabajos infames y a salarios indignos, lo que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones. Los sobrevivientes, desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban, perdidos en idiomas que no podían entender, fueron poco a poco construyendo, con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a centavo, el futuro de sus descendientes. Algunos de esos hombres, algunas de esas mujeres, no perdieron ni quieren perder la memoria del tiempo en que tuvieron que padecer todos los vejámenes del trabajo mal pagado y todas las amarguras del aislamiento social. Gracias les sean dadas por haber sido capaces de preservar el respeto que debían a su pasado. Otros muchos, la mayoría, cortaron los puentes que lo unían a las horas sombrías. Se avergonzaron de haber sido ignorantes, pobres, a veces miserables. Se comportan, en fin, como si una vida decente para ellos solo hubiese comenzado verdaderamente el día felicísimo en que pudieron comprar su primer automóvil. Estos son los que estarán siempre dispuestos a tratar con idéntica crueldad e idéntico desprecio a los emigrantes que atraviesan ese otro Bidasoa, más ancho y más hondo que es el Mediterráneo, donde los ahogados abundan y sirven de pasto a los peces. Si la marea y el viento no prefieren empujarlos hasta la playa, mientras la Guardia Civil no aparece para levantar los cadáveres. Los sobrevivientes de los nuevos naufragios, los que pusieron pie en tierra y no fueron expulsados, tendrán a su espera el eterno calvario de la explotación, de la intolerancia, del racismo, del odio por su piel, de la sospecha, de la humillación moral. El que antes había sido explotado y perdió la memoria de haber sido, explotará. El que fue despreciado y finge haberlo olvidado, afinará su propia manera de despreciar. Al que ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y ahí están, todos juntos, tirándole piedras al que llega a la orilla de acá, de este Bidasoa, como si nunca hubiesen emigrado ellos, o los padres, o los abuelos, como si nunca hubiesen sufrido de hambre y desesperación, de angustia y de miedo. En verdad os digo, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas. Y aquí entonces es lo que piensa José Saramago, ¿verdad?, con respecto a la inmigración, y son palabras bien fuertes, la verdad, y tiene que ver un poco con el olvido entonces de pensar que a lo mejor en nuestra familia hay historias de migración, no necesariamente de un país a otro, pero puede ser del campo, como yo les decía, a la ciudad. Bueno, en este texto se argumenta que la felicidad de los que viven cómodamente ahora, ¿verdad?, en el presente, se contradice con las actitudes negativas que tienen con quienes son inmigrantes, al igual que lo fueron sus antepasados. Y eso, chiquillos, es lo que nosotros tenemos que aprender, entender y reflexionar, ¿ya? A no ser discriminadores, a no ser xenófobos, a no ser racistas, pero también pensar que debe haber leyes que resguarden, ¿verdad?, que tienen que resguardar la integridad de todos los inmigrantes que lleguen a nuestro país, o los inmigrantes chilenos que llegan a otros países también, ¿sí? De chiquillo. Entonces, en esta actividad, ¿qué reflexión sobre la migración propone Saramago? Y la respuesta correcta era: defiende la idea de que todos quienes hoy tienen conductas discriminatorias con los migrantes son descendientes de personas que tuvieron que vivir la misma suerte
antes que ellos existieran. Lo pueden haber dicho con otras palabras también, ya lo pueden haber dicho con sus propias palabras, pero en el fondo es que es eso, que los que ahora discriminan, ¿verdad?, a las personas que son migrantes, también en sus raíces tienen inmigración, ¿sí? La número 6 de mi libro dice, ¿qué modo de razonamiento dirías que predomina en este ensayo? Y es por analogía, porque compara a los inmigrantes de antes, ¿verdad?, que eran vejados, con los de ahora, que también lo son, pero lo paradójico de esto es que quienes humillan a los últimos son los descendientes de los inmigrantes antiguos. Eso es lo que no entiende José Saramago, lo que expone acá. O sea, ¿por qué? ¿Ya? Y en cuanto al afiche, que también lo habíamos visto en una clase anterior, dice, la esperanza no tiene fronteras. Los servicios públicos dan la acogida a los migrantes y refugiados. 21 de marzo de 2016, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El propósito comunicativo del afiche. ¿Para qué se escribió el afiche? La mayoría contestó informar. Y claro, porque un afiche informa, pero también es promover la igualdad de derechos entre quienes ya pertenecen a una nación y los que van a llegar a ella. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el verdadero propósito de este afiche? ¿Para qué se escribió? La finalidad. ¿Ya? ¿Qué mensaje te transmite la imagen y las palabras del afiche? Y puede ser, entonces, que tras el sufrimiento de ser refugiados y migrantes, representado a través del alambre de púa, ¿cierto? Como puede ser por los límites de los países, está el derecho a la esperanza, simbolizado por esa flor, por la margarita que está ahí, y el acceso a los servicios públicos y a los servicios básicos, como yo les decía, que hay que brindar. Uno como país tiene que, entonces, primero cuidar a los suyos, ¿cierto?, de que tengan todos dignidad, de que el Estado tiene que resguardarnos eso, educación, salud, ¿verdad?, cuidados básicos. Y también se lo tiene que dar a las personas que llegan. Por eso es importante que haya leyes que resguarden esto. ¿Ya, chicos? Entonces, la número 9. ¿Por qué se puede afirmar que la argumentación de esta ficha apela a los sentimientos del receptor? No es racional. Ojo, acuérdense de eso, que vimos estos dos recursos de los textos argumentativos. En este caso apela a las emociones, porque dice que apela a sentir esperanza en los derechos humanos. En este derecho humano en particular, que quiere también que nosotros seamos empáticos con las personas que llegan, ¿sí? Y la última, que yo les había pedido que ojalá lo respondieran y lo hicieron algunos alumnos, y los quiero felicitar, estoy súper orgullosa de ese trabajo, de quienes lo hicieron públicamente, la pregunta número 10, que era si la migración era una característica del ser humano o es más bien una necesidad que surge por un contexto determinado. Y ahí la mayoría contestó que en realidad es como el contexto. El contexto es lo que, en la realidad de cada país, lo que va a llevar a emigrar, ¿ya? Y que podían ser distintas razones, que podían ser políticas, ¿cierto?, por persecuciones, por una ideología distinta, podían ser también por temas económicos, por buscar mejores oportunidades para las familias, ¿sí?, en contextos de guerra. Entonces, la gran mayoría contestó eso, que es una necesidad por un contexto determinado, es decir, que la circunstancia más bien te lleva a migrar. Y en el fondo es para estar mejor, para buscar lo mejor para las familias, en el fondo, ¿ya? Y para ellos mismos. Eso, chicos. Entonces, con esta clase estamos terminando y cerrando la unidad número 2, y ya nos vamos a ver en una semana más, que vamos a tener un receso y vamos a comenzar con la unidad número 3. Espero que descansen, que hayan aprendido. Les agradezco a todos, a los que se pusieron al día, a los que cumplieron con sus tareas, los felicito. Estoy súper orgullosa del trabajo que hicieron. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Cuídense mucho, les mando un abrazo y espero que nos veamos pronto.